Una madre humilde solo quiso dar un poco de leche a un gato callejero, y su propia hija la humilló de la forma más cruel, sin imaginar que ese pequeño acto de compasión destaparía un secreto enterrado por años. Lo que comenzó con dolor terminó revelando una verdad capaz de sacudir un hogar entero. Esta historia de fe, dignidad y arrepentimiento puede cambiar tu forma de ver la vida. Si Dios ya tocó tu corazón con esta historia, te reto a dejar tu me gusta antes de que pasen 5 segundos y a contarme desde qué país nos estás viendo. Amparo Salcedo tenía 63 años y vivía en una casa antigua, humilde y desgastada en la periferia de la ciudad. Una de esas viviendas que parecían haberse quedado detenidas en el tiempo, resistiendo con terquedad el paso de los años, las lluvias, el abandono y la resignación de quienes ya no esperaban grandes milagros de la vida. Las paredes exteriores estaban marcadas por la humedad, con manchas oscuras que subían desde el suelo, como si la casa también cargara una tristeza vieja que nadie había podido secar. La pintura se caía en algunas esquinas, dejando al descubierto capas anteriores de un color ya irreconocible, y el portón de hierro oxidado chirriaba cada vez que alguien lo abría, lanzando al aire un sonido áspero y cansado que parecía resumir la historia completa de aquel lugar. A simple vista, podía parecer una casa más de tantas que sobreviven con lo justo, una casa discreta, sin brillo, sin flores, sin novedades, de esas que uno mira solo un segundo antes de seguir caminando. Pero dentro de esas paredes no solo faltaba dinero, faltaba paz, faltaba descanso, faltaba ternura dicha a tiempo, faltaba la sensación de hogar. En aquella casa vivía Amparo con su hija Verónica, una mujer de 36 años, de rostro duro, pasos rápidos y mirada afilada, que llevaba el sustento al hogar y se ocupaba de recordar esa realidad con una constancia que tenía algo de reproche y algo de herida abierta. Casi todos los días, en algún momento, cuando pagaba una cuenta, cuando dejaba unas monedas sobre la mesa, cuando abría la nevera y comprobaba que faltaba comprar de todo, Verónica encontraba la forma de decirle a su madre que sin ella no habría nada, que era ella quien sostenía ese techo, esa comida escasa, esa luz temblorosa, esa vida mínima que compartían. Lo decía con una frialdad que no siempre era estridente, pero que resultaba más dolorosa precisamente porque parecía haberse vuelto natural. Amparo casi nunca respondía, no porque le faltaran palabras, sino porque llevaba demasiado tiempo entendiendo que ciertas discusiones no nacen para resolverse, sino para empeorar lo que ya está roto. Había aprendido a tragar silencio con la misma costumbre con la que otras personas toman agua o respiran hondo. En esa casa las palabras eran pocas, medidas, tensas, y los silencios, en cambio, eran largos, espesos, interminables, como si se sentaran también a la mesa, caminaran por el pasillo, se acostaran entre las dos habitaciones y vigilaran cada pequeño gesto para asegurarse de que nadie olvidara que allí ya no se convivía con amor, sino con resistencia. Cada noche, cuando la calle quedaba vacía y el barrio por fin se calmaba, cuando los últimos motores se alejaban, cuando el ladrido distante de algún perro se volvía más claro por la ausencia de otros ruidos, Amparo salía al patio con un pequeño plato de leche entre las manos, avanzando despacio por el suelo irregular, cuidando de no tropezar con una baldosa levantada cerca del lavadero. No lo hacía para ella, que ya se conformaba con cenar poco y casi sin apetito. No lo hacía para su hija, que rara vez aceptaba cualquier gesto que no estuviera mezclado con cansancio o amargura. Lo hacía para un gato callejero gris, flaco y desconfiado, que aparecía siempre después de que todo quedaba en silencio, como si esperara el momento exacto en que el mundo se cansaba de ser hostil para atreverse a cruzar la sombra del portón. Amparo lo había llamado Niebla, porque su pelaje tenía ese tono ceniciento de las mañanas tristes, y porque, como la niebla, parecía llegar sin hacer ruido y desaparecer sin dejar explicación. El animal se acercaba con una cautela conmovedora, con el cuerpo tenso y el hambre intentando ganar la batalla al miedo. Primero se detenía junto al portón, observaba, olfateaba el aire, miraba a Amparo como si quisiera asegurarse de que aquel rincón seguía siendo seguro, y solo entonces se decidía a avanzar, siempre y cuando la mujer retrocediera unos pasos
y le dejara claro, con esa delicadeza que no necesita palabras, que nadie iba a obligarlo a confiar. Amparo lo contemplaba con una ternura tranquila, una ternura antigua, de esas que no hacen ruido porque no buscan ser vistas, y le decía que viniera, que allí nadie le iba a hacer daño, que comiera despacio, que no tuviera miedo. Era un gesto pequeño, apenas un plato con un poco de leche en medio de una economía tan ajustada que todo parecía contarse en gotas, en monedas, en renuncias. Pero para Amparo significaba mucho más que alimentar a un animal callejero. En ese acto mínimo se concentraba algo que llevaba años resistiendo en ella, y que ni la pobreza, ni el desgaste, ni la dureza de la convivencia habían conseguido arrancarle del todo. Darle de comer a Niebla era una forma de seguir siendo humana en medio de una vida que se había vuelto dura, una manera callada de recordarse a sí misma que todavía era capaz de proteger algo frágil, de ofrecer refugio, aunque fuera por unos minutos, de negarse a aceptar que la escasez también debía secarle el alma. Había noches en las que, mientras veía al gato beber con avidez, Amparo sentía una paz leve pero real, un alivio humilde, casi vergonzoso por pequeño, y pensaba que a veces la bondad no llega para solucionar la vida entera, sino apenas para impedir que la oscuridad se la coma por completo. Verónica detestaba ese gesto con una intensidad que incluso a ella misma le resultaba difícil explicar del todo. No era por la cantidad de leche, porque en el fondo sabía que no era eso lo que iba a hundirlas más. Tampoco era porque creyera sinceramente que alimentar a un gato callejero fuera el origen de sus problemas. Lo que le molestaba estaba en otro sitio, en una zona más oscura y menos confesable de su interior. Le irritaba ver a su madre capaz de dar ternura, incluso cuando no le sobraba nada, porque esa calma la enfurecía, esa forma silenciosa de amar la incomodaba, esa insistencia casi humilde en cuidar a otro ser sin esperar nada a cambio le parecía una provocación, como si Amparo, sin proponérselo, se hubiera convertido en el espejo donde quedaba reflejado todo lo que ella misma había perdido con los años. Una noche, al llegar a la cocina después de cambiarse de ropa, Verónica vio el plato vacío junto al portón y se quedó mirándolo unos segundos con una mezcla de rabia y desprecio que fue creciendo dentro de ella con la velocidad de una llama en pasto seco. Entonces se volvió hacia su madre y le preguntó otra vez si había vuelto a darle leche a ese animal, con esa manera suya de escupir las palabras sin alzar demasiado la voz, pero cargándolas de filo. Amparo la miró con serenidad y respondió que el gato tenía hambre, y esa respuesta sencilla, lejos de apagar el malestar, lo empeoró. Verónica preguntó entonces si acaso ellas vivían en abundancia, si tenían lujos, si se podían permitir alimentar gatos callejeros cuando a veces ni siquiera alcanzaba para llenar la despensa. Amparo bajó la mirada y dijo que era solo un poco, pero Verónica soltó una risa amarga y contestó que siempre era solo un poco de leche, un poco de comida, un poco de paciencia, un poco de sacrificio, siempre un poco de lo poco que había, como si la vida pudiera seguir descontándoles cosas sin terminar de dejarlas vacías. Mientras hablaba, Niebla observaba desde la sombra del muro, inmóvil, atento, con esa quietud de los animales que parecen entender perfectamente cuándo el peligro está cerca, aunque no comprenda las palabras humanas. Verónica ni siquiera se dio cuenta de que el gato la estaba mirando. Si lo hubiera notado, tal vez le habría irritado todavía más, porque en el fondo lo que de verdad la perturbaba no era el animal, sino lo que representaba. Niebla se había convertido, sin proponérselo, en el símbolo de una compasión que ella sentía ajena y amenazante, el recordatorio vivo de que su madre seguía siendo capaz de ofrecer algo puro en un mundo que a ella la había enseñado a desconfiar de todo, y esa diferencia, más que cualquier gasto doméstico, era lo que la atormentaba. Los días siguieron pesados, arrastrándose con la lentitud desagradable de las semanas en las que nada mejora, y cada detalle parece colaborar para desgastar más los nervios. Verónica regresaba del trabajo con el rostro endurecido, el cuerpo tenso y la irritación a flor de piel. Su manera de entrar en la casa decía mucho antes de que pronunciara una sola palabra. El golpe controlado con que dejaba el bolso sobre una silla,
la forma impaciente de quitarse los zapatos, la respiración corta y molesta, la mirada de quien siente que cualquier cosa puede terminar de desbordarla. La pobreza la había vuelto áspera, pero no era solo la pobreza. Había algo más profundo, más antiguo y más difícil de nombrar, algo que se había ido formando dentro de ella a través de los años como una costra endurecida sobre una herida que nunca cerró del todo. Verónica sentía que toda su vida había cargado sola con responsabilidades que nunca pidió, que el mundo le había exigido dureza para sobrevivir y que nadie había estado realmente ahí para preguntarle cuánto le estaba costando convertirse en esa mujer siempre cansada, siempre alerta, siempre a la defensiva. Cada vez que veía a Amparo alimentar a Niebla, sentía que esa compasión silenciosa era una especie de reproche, como si su madre le estuviera mostrando, sin decir una palabra, que aún en la escasez existía la posibilidad de no embrutecerse, y eso la hería más de lo que estaba dispuesta a admitir. Una tarde, mientras ordenaba cuentas viejas sobre la mesa y trataba de cuadrar gastos imposibles, con el lápiz mordido entre los dedos, Verónica murmuró con rabia que allí todo se caía a pedazos, y sin embargo, su madre seguía comportándose como si el corazón llenara la despensa. Amparo, que estaba cerca del fregadero secando un plato con movimientos lentos, respondió en voz baja que el corazón no llenaba la despensa, pero evitaba que el alma se vaciara. Verónica levantó la mirada con dureza, y durante unos segundos ambas se sostuvieron el silencio, como si fuera una cuerda tensa entre dos extremos de una misma desgracia. Luego Verónica se encerró en su cuarto, dando un portazo que hizo temblar el marco de la puerta. Dentro de ella, sin embargo, el golpe más fuerte no era el del portazo, sino el de la frase de su madre, que se le quedó clavada como una espina molesta durante el resto de la tarde. Porque en el fondo sabía que algo en ella sí se estaba vaciando, y lo peor era que ya no sabía con claridad cuándo había empezado a ocurrir. El calor de aquella tarde parecía empeorar todo, como si el aire mismo quisiera empujar a las personas al límite. No corría una brisa. Las cortinas colgaban inmóviles, el techo parecía devolver el bochorno acumulado y la casa entera olía a encierro, a tela húmeda, a cansancio. Verónica regresó del trabajo más irritable que de costumbre. Había tenido un mal día, uno de esos en los que todo sale mal sin necesidad de tragedias visibles. Una discusión con una compañera, una orden mal dada por un superior, un error que no había sido suyo, pero que terminó costándole dinero, y esa sensación, cada vez más frecuente, de que la vida siempre encontraba la forma de cobrarle por adelantado cualquier pequeño alivio. Llegó con el cuerpo rendido, la espalda doliéndole de verdad y la cabeza cargada de pensamientos negros. Entró a la casa, dejó el bolso sobre una silla con más fuerza de la necesaria y fue al patio buscando aire, o al menos una sensación menos opresiva que la de las paredes cerrándose sobre ella. Entonces vio el plato, vacío otra vez. Se quedó inmóvil unos segundos mirando el borde húmedo del recipiente y en ese instante toda la frustración acumulada encontró un blanco preciso, sencillo, inmediato. Murmuró entre dientes que no podía ser, con una voz baja pero cargada de un resentimiento casi físico. Amparo estaba junto al lavadero, secando un vaso con un paño ya gastado por los años, y antes de que su hija preguntara, antes incluso de que la acusación se formara por completo en el aire, dijo con suavidad que ella se lo había dado. Fue la peor respuesta posible para una mujer que ya venía llena de rabia. Porque en esas pocas palabras, tan simples y tan desarmadas, Verónica no escuchó ternura sino desafío, no escuchó compasión sino terquedad, no vio a una anciana alimentando a un gato hambriento, sino a alguien que seguía ignorando, según su propia visión endurecida, el peso brutal de la realidad. El calor, el cansancio, el descuento injusto en el salario, la sensación de estar sola contra todo y contra todos, el resentimiento acumulado, los años sin decir ciertas cosas y las otras demasiadas veces dichas, todo eso se apretó dentro de ella como un puño cerrado. Y el plato vacío, apenas un objeto pequeño sobre el suelo del patio, terminó pareciéndole la prueba definitiva de que en aquella casa nadie entendía de verdad el esfuerzo que a ella le costaba sostenerlo todo.
Verónica se acercó entonces con pasos rápidos, con esa tensión en el cuerpo que anuncia la desgracia unos segundos antes de que ocurra. Le dijo a su madre que ya le había pedido que dejara de hacerlo, que no siguiera con esa costumbre, que parecía no entender nada. Amparo respondió que era solo un poco de leche, tratando de bajar el tono de la escena antes de que creciera, pero Verónica, temblando de ira, le gritó que allí no se podía regalar nada, nada, absolutamente nada, porque todo costaba, porque todo faltaba, porque cada gota tenía detrás horas de trabajo, humillaciones, cansancio, cuentas sin pagar y noches sin dormir. Amparo intentó mantener la calma y dijo que no era regalar, que era ayudar a un ser que no podía defenderse. Esa frase cayó sobre Verónica como una chispa sobre pólvora. Ella preguntó entonces quién las defendía a ellas, quién se había preocupado alguna vez por lo que a ella le tocó cargar, quién aparecía con un plato de alivio cuando el cansancio le partía el cuerpo y el resentimiento le apretaba el pecho. Amparo abrió la boca para responder, quizá para decir algo que suavizara el golpe de esas palabras, quizá para hablar por fin de lo que llevaba años callando, pero no alcanzó a hacerlo. Verónica, fuera de sí, tomó la cuerda que usaban para tender la ropa, una cuerda vieja, áspera, que colgaba junto al lavadero y que hasta ese instante había sido un objeto cualquiera de la rutina doméstica. Todo ocurrió en segundos. No fue un ataque brutal en términos físicos, no hubo una golpiza, no hubo sangre, no hubo una herida grave, pero sí hubo algo más hondo, más difícil de borrar, porque lo que aquella cuerda dejó no fue solo dolor en el cuerpo, sino humillación. El golpe alcanzó a Amparo en medio de la discusión, y la sorpresa fue tan grande que perdió el equilibrio y cayó sentada en el suelo del patio, más aturdida que lastimada, con el vaso resbalando de sus manos y un ruido seco partiéndose contra el piso. El silencio posterior fue insoportable. Verónica se quedó respirando agitada, con la cuerda aún en la mano y la mirada extraviada por un segundo, como si ni siquiera ella misma terminara de creer lo que acababa de hacer. Entonces desde el muro apareció Niebla. El gato observó la escena sin moverse, con el cuerpo inmóvil y los ojos fijos, como si la quietud del animal hiciera todavía más evidente la brutalidad moral de lo ocurrido. No huyó, no emitió un sonido, solo miró. Verónica soltó la cuerda y dijo con la respiración entrecortada que si su madre seguía con eso, la iba a sacar de esa casa. Amparo, todavía en el suelo, con una dignidad silenciosa que hacía más dolorosa la escena, murmuró que él se iría cuando ya no hiciera falta. Verónica frunció el ceño, no entendió esas palabras, y en ese momento tampoco le importó entenderlas. Lo único que importaba era sostener, aunque fuera con rabia, la falsa idea de que ella todavía tenía razón. Esa noche, nadie cenó juntas. La casa quedó sumida en una quietud extraña, más pesada que de costumbre, como si el aire mismo se hubiera enterado de que algo grave había cruzado un límite del que ya no era posible volver exactamente igual. Verónica se encerró en su cuarto y caminó de un lado a otro durante largo rato, intentando convencerse de que su reacción había sido producto del cansancio, del hambre, de la desesperación, del mal día en el trabajo, de la presión económica, de todo menos de sí misma. Buscó excusas con la premura con la que se busca una venda para no mirar una herida abierta. Se dijo que no había sido para tanto, que apenas había sido un golpe, que su madre no estaba herida de gravedad, que cualquiera en su situación podía perder la paciencia. Pero por más justificaciones que ensayara en silencio, una imagen regresaba una y otra vez con una persistencia insoportable. Su madre en el suelo, sorprendida, pequeña, callada. No una enemiga, no una rival, no una carga abstracta, sino su madre. Y esa imagen empezó a perforar poco a poco la armadura de enojo con la que intentaba sostenerse. Amparo, por su parte, se sentó en la cocina con una taza de agua tibia entre las manos. No lloró, no gritó, no pidió explicaciones. Solo permaneció inmóvil, mirando un punto fijo de la pared, como si algo dentro de ella se hubiera quebrado de forma silenciosa, una cosa delicada y antigua que quizás ya venía agrietándose desde hacía años. Cuando cayó la noche, salió igual al patio. El movimiento fue lento, no solo por el dolor físico leve que le había dejado la caída,
sino por una tristeza que parecía pesarle en los huesos. Llevó el plato de leche hasta el portón y lo dejó donde siempre, con la misma paciencia con la que se reza una oración que uno no piensa abandonar solo porque el cielo haya tardado demasiado en responder. Pero Niebla no apareció. Amparo esperó algunos minutos, observando la oscuridad de la calle, escuchando el ruido lejano de un motor y el zumbido insistente de algún insecto, hasta que comprendió que esa noche el animal no vendría. Después volvió a entrar, llevando consigo el plato casi intacto. Y esa ausencia fue más dolorosa de lo que quiso admitir, porque de repente todo parecía haberse roto a la vez. La convivencia ya resquebrajada, la dignidad herida por el golpe y hasta esa pequeña rutina nocturna que le había permitido seguir creyendo que todavía quedaba bondad suficiente para sostenerse. Al día siguiente, el gato tampoco apareció, ni al siguiente, ni al otro. La ausencia de Niebla empezó a instalarse en la casa con una presencia inversa, como si precisamente por no estar se volviera imposible no pensar en él. Verónica sintió un alivio extraño que no quiso reconocer del todo, como si la desaparición del animal apagara una molestia constante, como si al menos una fuente de tensión hubiera sido retirada de la escena. Sin embargo, ese alivio no traía paz. Traía algo más turbio, una sensación difícil de nombrar entre satisfacción y culpa, entre descanso y vacío. Amparo, en cambio, comenzó a inquietarse. Cada noche salía con el plato, cada noche esperaba en el patio con la espalda un poco encorvada y la mirada puesta en el portón, y cada noche regresaba con la leche intacta. Había en esa insistencia algo profundamente conmovedor, porque no se parecía al capricho de quien se niega a aceptar una pérdida menor, sino a la esperanza obstinada de una mujer que se aferra a un gesto sencillo para no dejarse tragar por la dureza de su propia vida. Verónica lo notó. Notó cómo su madre miraba hacia la calle incluso de día, cómo parecía escuchar cualquier ruido junto al muro, cómo colocaba el plato con un cuidado casi ceremonial. Una mañana, incapaz de resistir más esa escena, sin sentir la punzada incómoda que le dejaba en el pecho, dijo con frialdad que el gato ya no iba a volver. Amparo la miró fijo y respondió que había presencias que no se iban porque sí. Verónica replicó que era un gato, nada más, solo un animal callejero que habría encontrado comida en otra parte o habría seguido su camino como hacen todos los animales del mundo. Pero Amparo respondió que no, que para su hija era un gato y nada más, mientras que para ella había llegado cuando más falta hacía algo de bondad en esa casa. Verónica no contestó, aunque por dentro la frase la dejó incómoda durante horas, porque en esa respuesta había algo que la rozaba de una manera dolorosa. Si faltaba bondad en esa casa, ella sabía muy bien de dónde provenía esa falta. Y aunque se negara a decirlo, aunque se escondiera detrás del cansancio y de las cuentas por pagar, no podía dejar de notar que el regreso de la leche intacta cada noche parecía acusarla en silencio de una culpa que aún no se atrevía a mirar de frente. La cuarta noche, cuando el cansancio ya empezaba a apagar incluso la esperanza de Amparo y el patio se había vuelto un lugar de espera dolorosa en vez de refugio, se escuchó un leve ruido junto al portón. No fue un golpe fuerte ni un maullido claro, sino apenas un sonido pequeño, un roce casi tímido contra el metal oxidado. Amparo levantó la cabeza de inmediato. Verónica, que estaba cerca de la ventana fingiendo mirar hacia afuera mientras en realidad escuchaba cada movimiento de su madre, también lo oyó. Durante un segundo las dos quedaron inmóviles. Luego lo vieron. Niebla había vuelto, pero no regresó como siempre. Venía más alerta, con el lomo ligeramente erizado, el paso cuidadoso y una cuerda improvisada alrededor del cuello. De esa cuerda colgaba una pequeña bolsa plástica, sujeta con cuidado, lo bastante liviana como para no impedirle caminar, pero lo bastante visible como para volver imposible ignorarla. Verónica se acercó primero, casi sin darse cuenta, arrastrada por una curiosidad que pudo más que la rigidez con la que había intentado mantenerse distante de todo lo relacionado con el animal. Preguntó qué era eso con una voz mucho más baja de lo habitual, como si el misterio del momento le hubiera quitado por unos segundos la costumbre del enfrentamiento. Niebla no huyó, permaneció quieto, mirando alternativamente a ambas mujeres,
como si hubiera llegado exactamente al lugar al que debía volver. Amparo dio un paso tembloroso hacia el animal, alargando las manos con cautela para no asustarlo. Sus dedos, ya marcados por la edad y el trabajo doméstico de tantos años, soltaron la bolsa con una delicadeza que contrastaba con la agitación que empezaba a crecer en su pecho. Dentro había una llave antigua y un papel doblado varias veces. Al abrirlo, encontraron una dirección escrita a mano con una caligrafía nerviosa pero legible, y en cuanto Amparo la leyó, algo cambió en su rostro. Palideció de una manera visible. Su respiración se volvió corta y la llave empezó a pesarle entre los dedos como si fuera mucho más grande de lo que era. Verónica la observó con desconfianza y le preguntó qué significaba aquello. ¿Qué sabía? ¿Por qué se había quedado así? Amparo apretó la llave entre los dedos con una fuerza que no parecía propia de su edad. Y por primera vez en muchos años, su rostro dejó ver un miedo antiguo, un miedo que no pertenecía a la escena presente, sino a una verdad guardada demasiado tiempo, una verdad que había permanecido enterrada bajo capas de silencio, necesidad y orgullo. Niebla, mientras tanto, se acercó al plato de leche como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Pero para las dos mujeres, nada volvería a ser ordinario a partir de ese instante. Verónica exigió una explicación inmediata, no solo por curiosidad, sino porque el sobresalto y la intuición de que allí había algo importante removieron de golpe muchas capas de resentimiento acumulado. Le pidió a su madre que no la mirara así, que le dijera de una vez qué sabía, y en su voz se mezclaban la ansiedad, la rabia y un temor apenas disimulado a descubrir algo que la dejara en peor lugar del que ya ocupaba. Amparo tardó en responder. Se sentó despacio, como si el peso de esa llave fuera mayor que el metal del que estaba hecha, como si sostenerla implicara al mismo tiempo cargar con los años de silencio que la habían acompañado desde que quedó sola al frente de aquella casa. Dijo entonces que nunca había querido que eso saliera de esa manera, y su tono no sonó a defensa, sino a cansancio, al cansancio de quien entiende que los secretos no desaparecen por haberlos cuidado durante mucho tiempo. Verónica preguntó qué cosa, pero ya no lo hizo con la dureza habitual, sino con una tensión que revelaba que algo en su interior empezaba a estremecerse. Amparo respiró hondo y explicó que el padre de Verónica había dejado algo guardado hacía muchos años. Al escuchar la mención de su padre, Verónica quedó inmóvil. En esa casa casi no se hablaba de él. Su ausencia se había convertido en otro silencio, en una zona vedada de la memoria cotidiana, como si nombrarlo demasiado pudiera abrir dolores que ninguna de las dos estaba preparada para ordenar. Amparo continuó diciendo que se trataba de una reserva, no una fortuna, no una riqueza capaz de cambiarlo todo de manera espectacular, pero sí algo que podía ayudarlas si un día la situación llegaba a un límite verdadero. Verónica sintió una mezcla inmediata de rabia, desconcierto y algo parecido a la traición. Preguntó si se lo había ocultado todo ese tiempo, si mientras ella trabajaba, se sacrificaba y se llenaba de angustia por sostener la casa, su madre había guardado en secreto una ayuda posible. Amparo respondió que no había sido una decisión tomada a la ligera, que su esposo le había pedido expresamente que usara aquello solo si era absolutamente necesario. Entonces Verónica, con la voz temblando por una emoción que todavía no lograba definir, preguntó si acaso verlas vivir así no era suficiente, si la escasez, el desgaste, la amargura y la falta de paz no habían sido ya señales más que claras de necesidad. Amparo sostuvo la mirada de su hija y le dijo que su padre quería que aprendiera responsabilidad, no dependencia. La frase quedó suspendida entre las dos como una sentencia incómoda. Ninguna habló durante varios segundos. Afuera, el barrio seguía con su rutina indiferente, pero dentro de esa casa el tiempo pareció detenerse. La dirección escrita en el papel correspondía a un viejo galpón en la parte antigua de la ciudad. La llave tembló otra vez entre los dedos de Amparo. Y Verónica, sin saberlo todavía, estaba a punto de abrir no solo un compartimiento oculto, sino la verdad más dura de su propia vida, una verdad que no se limitaba a dinero guardado ni a un secreto del pasado, sino a la revelación de cuánto se había endurecido
y cuánto de ese endurecimiento había dejado de ser defensa para convertirse en crueldad. Mientras Niebla bebía la leche con la tranquilidad de quien simplemente ha cumplido su recorrido y ha traído algo que no entiende, pero que debe ser entregado, la casa donde el silencio pesaba más que la pobreza quedó sumida en una quietud nueva, una quietud de antesala, como si incluso las paredes agrietadas presintieran que lo que venía no sería solo una revelación material, sino una sacudida moral capaz de cambiar para siempre el modo en que madre e hija volverían a mirarse. A la mañana siguiente, Verónica insistió en ir de inmediato al lugar indicado en el papel que había llegado atado al cuello de Niebla, y lo hizo con una urgencia que no tenía nada de simple curiosidad, sino mucho de ansiedad acumulada, de rabia desplazada y de temor a que, si dejaba pasar unas horas más, su madre encontrara una nueva forma de callar, suavizar o posponer una verdad que ya no estaba dispuesta a permitir que siguiera enterrada. Desde muy temprano se movió por la casa con pasos rápidos, sin apenas probar bocado, doblando y desdoblando el papel con la dirección mientras miraba a Amparo de reojo, como si quisiera asegurarse de que no iba a cambiar de opinión. Amparo aceptó ir sin poner resistencia, no porque le faltaran fuerzas para negarse, sino porque comprendió que ese tiempo de ocultar había terminado y que, de un modo que ella no habría imaginado ni elegido, el pasado acababa de volver a tocar la puerta con una firmeza que ya no admitía silencios. Salieron juntas sin hablar mucho. La mañana estaba gris, con esa luz lavada que vuelve más tristes las fachadas y más visibles las grietas de las calles. Durante el trayecto, el ruido del tráfico y el paso de algunas personas apenas lograban romper la tensión que caminaba entre madre e hija como una tercera presencia. Verónica avanzaba con la mandíbula apretada y la carta aún inexistente pesándole ya en la imaginación, mientras Amparo llevaba las manos juntas como si en ese gesto pudiera contener el temblor que le nacía no en los dedos, sino en la memoria. La parte vieja de la ciudad parecía suspendida en el tiempo, con calles desgastadas, fachadas antiguas, negocios cerrados, persianas vencidas por el óxido y una sensación de abandono que no provenía solo de la decadencia material, sino del modo en que ciertos lugares parecen haber sido olvidados, incluso por quienes todavía pasan por ellos. Había ventanas cubiertas de polvo, balcones torcidos, letreros antiguos casi ilegibles y puertas entreabiertas que dejaban ver interiores oscuros donde la vida parecía haberse quedado esperando algo que nunca llegó. Cuando al fin llegaron al galpón señalado en el papel, vieron que había movimiento alrededor y que parte del lugar estaba siendo desocupado mientras varias personas retiraban objetos viejos, trozos de madera, estructuras metálicas y cajas que parecían haber permanecido años enteros sin que nadie las tocara. Verónica sintió que el corazón le golpeaba con fuerza, no solo porque el sitio existía y eso volvía todo más real, sino porque estaba a punto de desaparecer. Durante un segundo, la posibilidad de haber llegado tarde le heló la sangre. Pensó que si ese sobre no hubiera llegado la noche anterior, si Niebla no hubiera vuelto, si el trabajador no hubiera asociado una imagen con un rostro y un rostro con una casa, tal vez todo aquello se habría perdido para siempre, y con ello no solo un posible resguardo económico, sino una parte decisiva de la verdad que empezaba a perseguirla desde el fondo de sí misma. Un trabajador mayor las vio acercarse y observó a Amparo con una atención particular, con esa mirada larga de quienes están revisando una intuición antes de convertirla en certeza. Tenía el rostro curtido por el sol y por los años, las manos ásperas y el modo pausado de hablar de alguien que no necesita apresurarse para hacerse entender. Se quedó quieto un instante, la miró de arriba abajo y luego dijo que ella era Amparo Salcedo, como si no estuviera preguntando del todo, sino confirmando algo que llevaba horas acomodándose en su cabeza. Verónica giró de inmediato hacia su madre, clavándole una mirada exigente, y Amparo tardó un momento en responder, no porque dudara de su nombre, sino porque entendió en ese breve silencio que el hilo invisible que había traído aquel mensaje hasta su casa estaba a punto de ser revelado por completo. Dijo que sí con voz baja, y el hombre asintió despacio, como quien por fin ve encajar las piezas de algo improbable.
Explicó entonces que al comenzar a vaciar una parte cerrada del galpón, habían encontrado un pequeño compartimiento oculto detrás de una estructura vieja de madera y metal que parecía formar parte del muro. Dentro de ese escondite había documentos antiguos, una llave de repuesto, algunos sobres bien envueltos en tela y plástico para protegerlos de la humedad y también una fotografía envejecida por el tiempo. En esa fotografía aparecía una mujer joven, agachada junto a un plato en el suelo, dando de comer a un gato. Era Amparo, muchos años más joven, con el cabello oscuro todavía sin las hebras de plata que ahora le caían junto a las sienes, pero con la misma expresión de ternura tranquila con la que miraba a Niebla cada noche. El hombre dijo que la había reconocido porque vivía desde hacía años por la misma zona y muchas veces la había visto alimentando a un gato gris cerca de su casa. Contó que al encontrar a Niebla rondando por el barrio, con esa costumbre de volver siempre al mismo portón y de detenerse justo frente a la vivienda de Amparo, se le ocurrió que tal vez el animal podía llevarlos hasta la mujer de la foto. No fue magia, no fue un milagro inexplicable en el sentido material, no fue un prodigio que quebrara las leyes del mundo, pero sí fue una coincidencia tan precisa que resultaba imposible no sentir que había algo más grande detrás, algo que no forzaba lo sobrenatural y, sin embargo, dejaba espacio para pensar que la vida, a veces, sabe encontrar caminos extraños para sacar a la luz lo que parecía enterrado para siempre. Amparo cerró los ojos un instante al escuchar aquella explicación, como si dentro de sí se mezclaran el alivio, el temor y una especie de reverencia silenciosa ante la forma inesperada en que todo había ocurrido. Verónica no dijo nada. Por primera vez desde que comenzó aquella historia con un plato de leche y un arranque de furia, empezaba a sentir que el gato no había regresado a esa casa por simple casualidad, y esa intuición, lejos de consolarla, la iba dejando desnuda frente a una verdad mucho más incómoda de lo que habría imaginado. El trabajador las condujo hasta una parte interior del galpón, donde todavía quedaba un panel sin desmontar, una estructura gastada que se confundía con el resto del muro y que cualquiera habría pasado por alto de no saber exactamente qué buscar. El aire allí dentro olía a polvo viejo, madera húmeda y metal envejecido. La luz entraba de manera irregular por unas ventanas altas, cubiertas de suciedad, de modo que en algunos puntos del suelo se formaban franjas pálidas, donde flotaban partículas diminutas que parecían moverse con lentitud, como si hasta el polvo se resistiera a abandonar aquel lugar. Ahí estaba el escondite. No era grande ni llamativo, pero precisamente en esa modestia radicaba su eficacia. Había sido pensado para pasar desapercibido, para sobrevivir a los años sin llamar la atención, para guardar más que dinero. Una intención, una previsión, un gesto de un hombre que había querido dejar preparado algo para el futuro de las dos mujeres que ahora estaban de pie frente a aquella pared. Amparo sacó la llave que había llegado con Niebla y se la entregó a Verónica. Al hacerlo, le dijo que lo abriera ella, y esa decisión dejó a su hija momentáneamente desconcertada. Había esperado que Amparo se aferrara a ese momento, que impusiera su autoridad moral o que protegiera para sí la revelación final. Pero no. Le estaba entregando a ella no solo el metal frío de una llave, sino el peso simbólico de abrir con sus propias manos aquello que había permanecido oculto durante años. Verónica la miró sorprendida y durante un segundo dudó. Sintió un miedo extraño, como si al introducir esa llave no fuera a abrir solo un compartimiento escondido, sino también una puerta hacia una versión de sí misma que no sabía si estaba preparada para enfrentar. Aún así, dio el paso. Introdujo la llave en la cerradura antigua, giró con dificultad porque el mecanismo parecía quejarse del tiempo transcurrido y el pequeño compartimiento se dio con un crujido leve que, en medio del silencio del galpón, sonó casi solemne. Dentro había dinero guardado con mucho cuidado, envuelto en paquetes protegidos de la humedad y el deterioro, organizado con una pulcritud que hablaba de intención y no de improvisación. No era una fortuna descomunal, no era una riqueza capaz de cambiar el mundo o de convertirlas de pronto en personas acomodadas. Pero sí era suficiente para cambiar la situación de Amparo, darle estabilidad, ofrecerle independencia y evitar que siguiera dependiendo de alguien
que había confundido el sacrificio con el derecho a herir. Verónica sintió que se le secaba la garganta al ver aquello. Todo ese tiempo habían vivido al límite. Todo ese tiempo habían discutido por comida, por gastos, por migajas, por pequeñas renuncias diarias que se habían ido transformando en amargura. Y allí, frente a ella, estaba la prueba concreta de que su padre había pensado en un resguardo para el día en que ya no quedara otra salida. Pero había algo más. Entre los paquetes y los documentos descansaba un sobre cerrado con un nombre escrito a mano. No era el de Amparo, era el suyo. En el mismo instante en que lo vio, el aire del lugar pareció hacerse más denso. Porque una cosa era descubrir que existía dinero guardado y otra muy distinta era comprender que su padre, desde un tiempo anterior, había querido hablarle directamente a ella, como si hubiera sabido que un día necesitaría que alguien le dijera la verdad sin rodeos. Verónica tomó el sobre con manos temblorosas y sintió antes incluso de abrirlo un miedo que no se parecía al de perder algo, sino al de encontrarse con una palabra exacta, una palabra que entrara allí donde todos los años de orgullo y rabia no habían permitido entrar a nadie. Rasgó el borde con cuidado y sacó una carta doblada varias veces. El papel estaba amarillento, pero bien conservado. La letra era firme, antigua, serena, la clase de escritura que no busca adornarse, porque sabe que lo importante va en el contenido y no en la forma. Empezó a leer en voz baja, casi para sí misma, como si al hacerlo de esa manera quisiera reducir el alcance del impacto. Pero cada línea fue cayendo con tanto peso sobre su conciencia que terminó leyendo casi sin aire, mientras el trabajador guardaba un respetuoso silencio y Amparo permanecía quieta, sin intervenir, con los ojos puestos en el rostro de su hija y no en la carta, como si supiera que el verdadero contenido de aquel momento no estaba en el papel, sino en la grieta que esas palabras estaban abriendo dentro de Verónica. La carta decía que si algún día llegaba a abrir aquello, era porque la necesidad había tocado fuerte la puerta. Decía que quería que entendiera algo que a él le había tomado años aprender, que una casa no se sostiene solo con dinero, que el dinero ayuda, sí, que evita humillaciones, compra tiempo y resuelve urgencias, pero que lo que de verdad mantiene viva una casa es la capacidad de cuidar incluso aquello que no puede devolver nada. Seguía diciendo que si algún día olvidaba quién era, mirara a su madre, porque ella siempre había entendido que la pobreza más peligrosa no es la del bolsillo, sino la del corazón. Y remataba con una frase que cayó sobre Verónica como una verdad pronunciada desde un lugar donde ya no se puede mentir ni disfrazar nada. Una frase que le dijo que si algún día llegaba a endurecerse, no lo llamara fuerza, porque nadie se vuelve grande cerrando el alma. Cada línea parecía escrita para ese exacto instante, no para una situación abstracta del futuro, sino para ella, para su dureza, para su plato vacío convertido en motivo de desprecio, para su cuerda descargada sobre la humillación de una madre indefensa, para todos los años en los que había confundido cargar con la vida con tener derecho a marchitarla a su alrededor. Verónica no pudo seguir. Bajó la carta lentamente y por un instante el galpón entero pareció sostener el silencio que la estaba desarmando. Su padre acababa de decirle, desde la distancia de los años, la verdad que nadie había logrado hacerla enfrentar, no porque antes no hubiera indicios, ni advertencias, ni ocasiones para mirarse con honestidad, sino porque hasta ese momento siempre había tenido una excusa a mano, una razón práctica, una herida previa sobre la cual apoyar su manera de endurecerse. Pero aquellas palabras venían de un lugar imposible de discutir. No estaban pronunciadas en medio de una pelea, ni de una deuda, ni de un mal día. Venían limpias, directas, sin el calor de ninguna escena presente, y por eso mismo eran imposibles de desechar. Verónica dio un paso atrás y sintió vergüenza, pero no una vergüenza superficial de las que empujan a agachar la cabeza un momento y luego buscar justificaciones. Sintió esa vergüenza que desarma por dentro, la que deja a una persona sin excusas, la que no quema la piel, sino la conciencia. En un instante desordenado pero ferozmente claro, recordó el plato de leche, el desprecio con el que lo miraba, la irritación casi física que le producía ver a su madre alimentar a un animal callejero, los gritos, la cuerda,
el cuerpo de Amparo cayendo al patio con una sorpresa muda en los ojos, y entendió algo terrible. No había sido la pobreza la que la convirtió en alguien cruel. La pobreza la había cansado. Sí, la vida la había endurecido. La necesidad la había vuelto desconfiada, tensa, amarga, pero la crueldad había sido una elección. No una elección hecha una sola vez, sino repetida muchas veces en pequeñas decisiones, en respuestas frías, en silencios castigadores, en palabras usadas como látigo, en la forma de recordar cada día a su madre que sin ella no había nada. Ese descubrimiento fue insoportable porque desarmó la narrativa con la que se había protegido durante años. Ya no podía decirse que todo era culpa del cansancio, del trabajo, del dinero, de la injusticia del mundo. Podía decirse, con verdad, que el mundo la había herido, pero también debía admitir que ella había dejado que esas heridas se convirtieran en permiso para herir. Intentó hablar. Quiso decir algo, cualquier cosa, una defensa, una disculpa, una frase rota que le permitiera ponerse a salvo del temblor que le recorría el cuerpo, pero solo alcanzó a pronunciar un comienzo vacío y luego nada. Amparo no la apresuró, no le exigió palabras, no la rescató del peso de ese momento, solo la observó con una tristeza serena, como quien lleva años viendo venir una herida que al fin se ha abierto por completo y sabe que, por dolorosa que sea, esa apertura era necesaria. En los ojos de Amparo no había victoria, no había la satisfacción amarga de quien ve confirmadas sus sospechas. Había cansancio, dignidad y una especie de piedad firme que no corría a consolar para evitar el dolor del otro, porque entendía que hay dolores que deben ser atravesados enteros si uno quiere salir de ellos siendo verdaderamente distinto. Verónica sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba sola frente a lo que era, y que esa soledad no la había impuesto su madre ni la vida, sino la coraza que ella misma fue fabricando hasta quedarse encerrada dentro. Dentro del compartimiento también estaba la fotografía antigua hallada por el trabajador, y cuando éste se la alcanzó, Verónica la tomó con una lentitud reverente, como si tocara algo frágil y a la vez inmensamente revelador. En la imagen, Amparo aparecía mucho más joven, agachada junto a un plato en el suelo, alimentando a un gato de aspecto muy parecido a Niebla. La escena no tenía nada de extraordinario y, sin embargo, contenía una fuerza silenciosa que atravesó a Verónica de una manera distinta a la de la carta, porque la carta la había confrontado con palabras, pero la fotografía la enfrentaba con continuidad. No era solo una imagen vieja, era una prueba de constancia, de identidad, de una forma de vivir que no dependía del dinero, ni de las circunstancias, ni del cansancio, ni de los años. La misma mujer que aparecía allí, mucho más joven, con otro cuerpo y otro tiempo sobre la piel, era la que seguía dejando leche en un plato al borde del portón décadas después, cuando ya casi no le quedaban fuerzas para muchas otras cosas. Verónica la miró largamente y sintió que algo se ajustaba dentro de su comprensión. Amparo no había cambiado en lo esencial. Seguía siendo la misma mujer que cuidaba lo pequeño, lo frágil, lo invisible, la misma que veía a un ser vulnerable y no calculaba primero si ese gesto iba a producirle algún beneficio. En cambio, ella sí había cambiado. O quizá peor, se había ido desfigurando por dentro sin darse cuenta, hasta convencerse de que endurecerse era madurar, de que desconfiar era protegerse, de que ser áspera era ser fuerte. Lo que más le dolió no fue descubrir el dinero escondido, ni siquiera fue leer la carta. Fue descubrir al mirar esa fotografía que la compasión de su madre había permanecido intacta, mientras ella había dejado que el rencor le devorara el alma. Entendió que aquello que tanto la irritaba en Amparo no era ingenuidad ni terquedad, sino una coherencia moral que ella ya no tenía. El pequeño gesto repetido durante años de alimentar a un gato callejero se volvió, de repente, enorme. Ya no era una molestia doméstica ni una costumbre inútil, era una evidencia de carácter, que era la señal de que una vida golpeada por la escasez no necesita renunciar a la ternura para seguir siendo digna. Y al comprender eso, Verónica sintió que se rompía no solo su enojo, sino la imagen entera que había construido de sí misma como la única que cargaba con la realidad. El camino de regreso fue más largo que el de ida.
no porque las calles hubieran cambiado de lugar, sino porque ahora ambas llevaban encima un peso distinto, un peso moral que estiraba cada paso y espesaba el aire entre ellas. Verónica sostenía la carta apretada entre las manos, como si temiera que al soltarla desapareciera o que, peor aún, perdiera la única evidencia tangible de la verdad que acababa de sacudirla. Amparo caminaba despacio, sin triunfalismo, sin reproches, sin necesidad de imponerse, y esa ausencia de superioridad hacía más intensa la vergüenza de su hija. Porque si Amparo hubiera hablado de inmediato, si hubiera reclamado, si se hubiera entregado a la amargura de decir yo tenía razón o ahora ya entiendes, Verónica habría encontrado quizá un punto donde refugiarse, un lugar desde donde volver a defenderse. Pero no, el silencio de Amparo no era debilidad. Era una forma de firmeza que no necesitaba aplastar a nadie para ser verdadera. Cuando entraron en la casa, todo parecía igual. Las paredes gastadas, la mesa vieja, el patio pequeño, el portón oxidado, la cocina humilde, el lavadero, la cuerda tendida, cada objeto en el mismo sitio donde había estado el día anterior. Y sin embargo, nada era igual. Verónica observó aquel lugar con otros ojos. Ahí había vivido su madre. Ahí había callado. Ahí había soportado humillaciones. Ahí había seguido siendo compasiva sin aplausos y sin reconocimiento. Ahí había puesto cada noche un plato de leche y había intentado, con ese acto mínimo, que el corazón de la casa no terminara de secarse del todo. Amparo se sentó en el patio, en el mismo patio donde días antes había caído al suelo, sorprendida por la violencia de su hija, y esa imagen se superpuso en la mente de Verónica con una claridad insoportable. Permaneció de pie unos segundos, incapaz de sostener por más tiempo el peso de lo que llevaba dentro, hasta que finalmente dijo, casi quebrada, que se había convertido en alguien cruel. No lo dijo para dar lástima, ni para provocar una absolución rápida, sino porque por fin estaba nombrando algo que ya no podía seguir maquillando. Amparo levantó la mirada y respondió con firmeza que no se había convertido sola, que lo había elegido muchas veces. La frase fue directa, dura, necesaria. No tuvo adornos. No buscó suavizar el golpe ni hacerlo más digerible. Cayó donde tenía que caer. Verónica cerró los ojos porque supo, en el fondo, que era verdad. No se había despertado un día siendo cruel como resultado inevitable del sufrimiento. Lo había ido eligiendo cada vez que dejaba que el resentimiento dictara sus palabras, cada vez que castigaba con distancia, cada vez que tomaba la generosidad de su madre como un insulto personal. Aceptar eso era más doloroso que sentirse víctima, pero también era el único comienzo posible para cualquier cambio real. Verónica se acercó unos pasos y dijo que había pensado que estaba haciendo lo necesario para sobrevivir. La frase salió de su boca con la fragilidad de algo que todavía intenta justificarse, aunque ya no se crea del todo. Amparo no apartó la mirada, no levantó la voz, ni endureció el gesto más de lo necesario. Simplemente respondió que sobrevivir no obliga a maltratar. La claridad de esa frase desarmó de nuevo cualquier intento de refugio. Verónica añadió que ella cargaba con todo, y al decirlo no mentía del todo, porque sí había sostenido parte importante de la economía de la casa, sí había conocido el desgaste y la presión de no llegar a fin de mes. Pero Amparo le respondió que por eso había creído que podía descargarlo sobre ella. Las palabras no fueron gritadas, no hicieron falta gritos. Cada frase caía con la fuerza de una verdad que nadie había querido nombrar hasta ese día, y precisamente por no venir envueltas en rabia, tenían un peso más limpio, más difícil de rechazar. Verónica empezó a llorar, pero no como quien busca lástima, ni como quien exagera el dolor para conseguir indulgencia. Lloró como alguien que por fin deja de defender lo indefendible y se queda, desnuda, frente a lo que hizo. Dijo que no sabía en qué momento se había vuelto así, y en esa pregunta había auténtico desconcierto, porque una de las tragedias morales de la vida es que a veces las personas cambian de forma gradual, justificando cada dureza con una herida previa, hasta que un día descubren con horror que ya no reconocen el rostro interior que habitan. Amparo respondió que había empezado a volverse así cuando creyó que sufrir le daba derecho a endurecerse con quien no la atacaba.
Luego guardó silencio un instante, dejándole espacio para que esa idea descendiera por completo. Después, con la voz más baja, añadió que todavía podía elegir distinto, pero que primero tenía que mirar de frente lo que había hecho. Esa frase abrió una posibilidad sin regalar absolución. Decía que aún no era tarde para cambiar, pero también que el cambio no nace de las lágrimas ni de las palabras doloridas, sino de la honestidad brutal con uno mismo. Verónica sintió que por primera vez alguien le estaba ofreciendo una salida sin mentirle. No un consuelo fácil, no un abrazo que borrara la culpa en nombre del amor familiar, sino un camino duro y digno. Reconocer, asumir, corregir. En esa casa donde tantas cosas se habían callado, la verdad empezó a ocupar un lugar nuevo, incómodo, pero extrañamente limpio. Cuando Verónica intentó acercarse más y pidió perdón, la palabra salió de ella con un temblor sincero, pero también con esa necesidad humana de ser aliviada cuanto antes del peso de la culpa. Amparo tardó en responder. No lo hizo por crueldad. No buscaba castigarla con el silencio ni disfrutar el poder de verla suplicando algo. Lo hizo porque ya no estaba dispuesta a regalar palabras vacías para aliviar una culpa ajena. Había pasado demasiados años confundiendo paciencia con tolerancia infinita, amor con aguante, comprensión con renuncia a sí misma. Finalmente habló y dijo que podía escuchar su arrepentimiento, pero que eso no borraba lo que había pasado. La frase cayó con una justicia serena que dejó claro un límite esencial. Entender no equivale a negar el daño. Amar no obliga a fingir que nada ocurrió. Verónica lloró más, y ese llanto ya no era resistencia rota, sino aceptación. Amparo continuó diciendo que iba a usar parte de ese dinero para asegurar su independencia, que no se iba a ir de esa casa porque también era su casa, porque había levantado allí una vida, había soportado allí dolores y esperanzas, pero que tampoco iba a volver a vivir dependiendo de ella. La frase cayó como una sentencia justa. No era venganza, no era humillación, no era una forma de devolver el golpe moral, era un límite. Y ese límite era quizá la primera forma real de amor firme que Verónica estaba recibiendo en mucho tiempo, porque Amparo ya no estaba dispuesta a confundir amor con sometimiento, ya no iba a ofrecer su dignidad como sacrificio para que la otra no se sintiera sola o culpable. Había comprendido, incluso desde su propio dolor, que amar a una persona también puede significar no permitirle seguir siendo peor de lo que todavía está a tiempo de corregir. Verónica, al escuchar aquello, sintió una punzada nueva, no la del castigo, sino la de comprender que el respeto no se mendiga y que la confianza, una vez herida, no vuelve por el simple hecho de que alguien llore. Tendría que aprender otra manera de habitar esa casa, otra manera de hablar, de mirar, de moverse alrededor de su madre, otra manera incluso de entender el esfuerzo. Porque si hasta entonces había usado el sacrificio como título de propiedad moral sobre todo lo demás, ahora se le estaba mostrando que el verdadero valor del sacrificio se pierde en el instante en que se convierte en herramienta para someter a otro. Amparo, al afirmar su independencia, no estaba rompiendo el vínculo, estaba limpiándolo de una deformación que lo había vuelto insoportable. Esa noche, cuando la oscuridad cubrió el patio y el barrio empezó a entrar en su rutina de murmullos lejanos, luces encendiéndose detrás de cortinas viejas y algún vehículo pasando de vez en cuando por la calle, Amparo volvió a salir con un plato de leche. Lo hizo con el mismo cuidado de siempre, pero con algo distinto en la postura, como si al poner de nuevo ese plato junto al portón, estuviera recuperando no solo una costumbre, sino una parte de sí misma que había estado sitiada por el miedo y por la humillación. Lo dejó en el lugar de siempre y esperó. A los pocos minutos Niebla apareció otra vez. Se acercó con la misma cautela de siempre, pero ya sin la bolsa atada al cuello, ya sin traer nada material. Esta vez no traía una llave, no traía un mensaje, no traía una revelación. Había traído todo eso antes. Ahora solo volvía a ser lo que siempre había sido, un ser pequeño, frágil y silencioso, al que Amparo había decidido cuidar cuando nadie más lo hacía. Verónica observó desde la puerta. No se acercó de inmediato, no interrumpió, no habló, solo contempló la escena con los ojos llenos de una vergüenza distinta, menos amarga y más verdadera.
Vio cómo el gato se detenía primero a mirar, cómo reconocía la calma en el cuerpo de Amparo, cómo se acercaba al plato sin prisa, como si incluso él percibiera que esa noche algo se había ordenado de otra forma en el aire de la casa. Después de un largo rato, Verónica dijo en voz baja que la amaba. No fue una declaración grandilocuente, ni un intento de cerrar el conflicto con una frase emotiva. Sonó pequeña, temblorosa, insuficiente incluso a sus propios oídos, pero sincera. Amparo giró lentamente hacia ella, la miró de frente y respondió con una frase que quedó suspendida en el aire como una verdad definitiva, una de esas verdades que nadie quiere escuchar cuando todavía vive en el autoengaño, pero que una vez dichas, ya no pueden ser olvidadas. Dijo que el amor sin respeto se parece demasiado a la violencia. Verónica bajó la cabeza porque supo que esa frase no exageraba, no dramatizaba, no buscaba herir de más, solo nombraba con exactitud lo que ella había hecho. Pero Amparo añadió luego, con una firmeza serena que ya no nacía del dolor inmediato, sino de una fe profunda en lo correcto, que si de verdad quería cambiar tendría que demostrarlo, no con palabras, sino con la forma en que volviera a tratar la vida. Aquella exigencia no se limitaba a la relación entre madre e hija, iba más allá. Hablaba de cómo mirar lo frágil, lo pequeño, lo que no puede devolver favores ni producir beneficios. Hablaba de cómo volver a ser humana sin esconderse detrás del cansancio. Niebla siguió bebiendo leche en silencio. No fue el dinero lo que cambió aquella casa, no fue el hallazgo escondido, no fue siquiera la carta, aunque la carta abrió la herida necesaria. Fue la verdad de que la dureza de Verónica no había nacido solo de la escasez, sino de su incapacidad para comprender la fuerza silenciosa de una madre que jamás dejó de ser compasiva. Y fue ese animal despreciado, ese ser humilde al que ella quiso expulsar, el que terminó sacando a la luz lo que estaba enterrado, un secreto, una conciencia dormida y la última oportunidad de elegir una vida distinta. En esa casa, no todo quedó resuelto en un solo día. El dolor no desapareció de inmediato. La culpa no se borró con lágrimas. La confianza no volvió como por arte de magia. Hubo días difíciles después, silencios todavía cargados, gestos torpes, intentos de cambio que debían probar su verdad con el tiempo y no con la emoción del momento. Pero algo sí cambió para siempre. Amparo recuperó su dignidad sin depender del arrepentimiento de nadie, y Verónica entendió, quizá por primera vez en toda su vida, que la verdadera fortaleza no consiste en endurecerse hasta volverse cruel, sino en aprender a corregirse antes de quedarse sola con el alma vacía. Y mientras el gato gris bebía el último sorbo de leche bajo la noche tranquila, aquella casa, por primera vez en mucho tiempo, dejó de parecer un lugar condenado al resentimiento. No se había vuelto de pronto una casa perfecta ni alegre, pero ya no estaba cerrada por dentro. Porque donde alguien decide volver a respetar, todavía puede entrar la gracia. Y donde una verdad finalmente se nombra sin disfraz, incluso los corazones más endurecidos pueden descubrir que aún no es tarde para dejar de herir y empezar, al menos, a merecer el perdón que todavía no tienen derecho a exigir. Y así, lo que comenzó con un simple plato de leche, terminó destapando una verdad que llevaba años escondida. No era la pobreza lo que estaba destruyendo esa casa, sino la dureza de un corazón que había olvidado cómo amar con respeto. Un gato callejero, una madre silenciosa y una carta guardada por años bastaron para cambiarlo todo y recordarnos que la compasión nunca es poca cosa, porque a veces el gesto más pequeño es el que salva lo más grande. Ahora quiero leerte a ti. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta historia? ¿Qué parte te golpeó más fuerte por dentro? ¿Crees que Verónica realmente podrá cambiar? Conversemos en los comentarios, porque tu mirada también enriquece este espacio. Y si esta historia tocó algo en tu corazón, aquí en el canal hay otros videos que también pueden ayudarte, acompañarte y dejarte una reflexión valiosa. Así que quédate y sigue viendo más historias como esta. Gracias por llegar hasta aquí, de verdad. Entre tantas opciones, elegiste regalarme tu tiempo, y eso habla muy bien de ti, porque solo las personas con sensibilidad de verdad se quedan hasta el final de una historia que tiene alma. Si llegaste hasta el final, comenta.
Dios todavía entra donde vuelve el respeto. Hasta la próxima historia.